desde la fanpage, ¿sí? Bien. Entonces recordemos lo que estaba diciendo. Voy a retomar, discúlpenme con los que ya han escuchado esto, pero retomémonos con las palabras diciendo, escuchando. Recordemos que empezamos, ¿cómo empezamos este curso? ¿Y cómo empezamos este curso? Con las palabras con las que encabeza el Señor de los Anillos. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos en casa de piedra. 9 para los hombres mortales condenados a morir. 1 para el Señor oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Miren el poder tan impresionante que tienen estas palabras. Recordemos, por ejemplo, en el Concilio de Elrond, que ahorita vamos a retomar eso, las palabras de Gandalf, cuando dice parte de lo que dice el anillo de poder, las palabras que están grabadas allí. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El poder de la palabra es algo fundamental. Y dice de quiénes somos, y dice de lo que somos, y dice cómo somos, y dice. Yo les estaba recordando una anécdota de la traducción de Jorge Eduardo Rivera de Ser y Tiempo, de Simon Said, de 1927. Estábamos hablando que él estaba en los años 60 y él era un cristiano católico. Y él se hizo una pregunta. Preguntar, recuerden que nosotros lo hemos dicho en esta clase, preguntar es preguntar de forma fundamental. ¿Y qué significa de forma fundamental? Cuando tocamos fondo, cuando hablamos de lo fundamental, Grundum, del fundamento de lo que somos y del fundamento de nuestra propia existencia. Y preguntarse una pregunta fundamental no es sencillo. Y Jorge Eduardo Rivera se hizo una pregunta, porque preguntar no es qué hora es, o me están viendo por Facebook, o están bien los de Meets, o escucharon las palabras que leí. Eso no son preguntas fundamentales, eso son cuestiones de la cotidianidad. Preguntas fundamentales son las preguntas que tocan el fondo de nuestra propia existencia y de lo que soy yo mismo en cada momento. Y Jorge Eduardo Rivera se hizo esta pregunta, siendo cristiano católico, se hizo: ¿por qué nosotros los cristianos estudiamos filosofía si la verdad ya está revelada en la palabra de Dios? Esto es una señora pregunta, esto no pregunta a cualquiera. Usted en la mañana no se levanta: ¿por qué nosotros los cristianos estudiamos filosofía si la verdad ya está revelada en la palabra de Dios? Uno no se pregunta eso, de un momento a otro no le sale esa pregunta. Eso requiere un pensamiento fundamental, un escuchar atentamente. Y si algo nos enseña Tolkien, es que él es un hombre que escucha atentamente y que escucha lo que la palabra dice, lo que la habla dice. Yo les había dicho que por favor miraran el texto de El habla, de Camino al habla, de Martin Heidegger, porque estoy tomando un poquito de eso. Bueno, Jorge Eduardo Rivera se hizo la pregunta de ¿por qué nosotros los cristianos estudiamos filosofía si la verdad ya está revelada en la palabra de Dios? Y en Alemania la gente se hace esas preguntas y va a consultar a filósofos. Entonces el asistente de Heidegger era von Hermann, pero von Hermann, como también era un hombre ya muy ocupado y un hombre muy reconocido, un Herr Professor muy importante, pues también tenía su asistente. Entonces Jorge Eduardo Rivera se fue a hacer una pregunta y llegó a la oficina del asistente de von Hermann, y cuando llegó había 20 personas haciendo fila. Y bueno, él llegó, se paró a hacer la fila y duró más o menos 1 hora y media, casi 2 horas, esperando hasta que por fin llegó a la puerta del asistente de von Hermann y le dijo: ¿cuál es su asunto? Ni siquiera lo saludó, no le dijo buenas tardes, no. El asistente le dijo: ¿cuál es su asunto? Y él le hizo la pregunta: es que tengo una pregunta. ¿Por qué nosotros los cristianos estudiamos filosofía si la verdad ya está revelada en la palabra de Dios? Y él se quedó pensando y dijo: no lo sé. Eso es una pregunta para von Hermann. Mire, está la oficina de von Hermann, vaya y hágale la pregunta. Y él otra vez se fue donde la oficina de von Hermann, y cuando llegó había otras 15 personas haciendo fila y él ya venía un poco preocupado.
Él ya venía un poquito preocupado de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando, de esa dificultad de que no le habían podido responder su pregunta. Y von Hermann, cuando lo vio, en ese momento von Hermann salía de la oficina y vio a Jorge Eduardo Rivera, que venía caminando a hacer la fila, y le dijo: venga usted, lo veo muy preocupado, ¿cuál es su asunto? Y él le hizo la pregunta: ¿por qué nosotros los cristianos estudiamos filosofía si la verdad ya está revelada en la palabra de Dios? Y von Hermann dijo: no sé qué responder a esa pregunta. Esa pregunta es para Heidegger. Y le dijo: escríbale al profesor Heidegger una carta pidiéndole una cita. Y él le escribió la carta con todos los honores que podía decirle a Heidegger, eminentísimo profesor Heidegger, le dijo toda la carta: quisiera que usted me atendiera, me respondiera una pregunta, que me regalara uno de sus minutos. Y Heidegger, era como agosto, y Heidegger le respondió una carta, le dijo: yo no lo puedo atender hoy, ni lo puedo atender este año, pero el próximo año, el febrero 5, yo lo puedo atender. Y él, evidentemente, lo espero en la dirección de mi casa. Le dio la dirección de la casa a las 6 de la tarde de ese día. Y él se esperó los 6 meses. Y llegó el día. En febrero del año siguiente llegó, y apenas 5 minutos antes ya estaba frente a la puerta. Porque los alemanes son puntuales. No como nosotros a veces los latinos, que somos un poco impuntuales y no sabemos el respeto que significa muchas veces el tiempo. Unos sí, otros no, pero la mayoría no. Y apenas timbró, a las 6 en punto timbró, timbró, le abrieron la puerta. Y Jorge Eduardo Rivera nos contaba que él sintió como si el cancerbero le hubiera abierto la puerta. ¿Ustedes se acuerdan que el cancerbero es ese perro de 3 cabezas que defiende el infierno en la Divina Comedia? Y realmente era la esposa de Heidegger. O sea, así debió haber sido de buena gente la señora. Y apenas le abrió, le dijo: mi esposo lo está esperando. Y entró, llegó a la sala, y cuando llegó a la sala, Heidegger estaba sentado en un sofá. Y recuerden que Heidegger era ateo, ¿no? Es uno de los ateos más importantes de la filosofía y uno de los más importantes del siglo XX. Heidegger estaba ahí sentado y él le preguntó, ni siquiera le dijo siéntese, sino le preguntó: ¿cuál es su asunto? Y él hizo la pregunta: ¿por qué nosotros los cristianos estudiamos filosofía si la verdad ya está revelada en la palabra de Dios? Y Heidegger le responde lo siguiente: los cristianos estudian filosofía porque la filosofía lo hace a usted sensible a las palabras. Y si usted es sensible a las palabras, puede penetrar más en la palabra revelada. Señora respuesta. Eso no se lo hubiera respondido a nadie. Tendría que ser una mente de alguien que haya sido muy atento a escuchar. Una mente como la de Tolkien, que era un ser que escuchaba muy bien. Tolkien, en una de sus cartas, y además en el texto del día de hoy que nosotros teníamos, lo citan, dice, su hijo Christopher dice que su papá decía que él realmente no se inventó nada, que su acción subcreadora de ese segundo mundo, no del mundo primario, del segundo mundo, que es el del mundo de las hadas, él no se inventó nada, no era un inventor. Su acto de subcreación era un acto de escuchar. Y si algo hace la filosofía, y el pensamiento de Tolkien, que era un filólogo, estaba profundamente conectado con apuestas filosóficas fundamentales, como lo hemos dado cuenta claramente a lo largo de todo este semestre que hemos pensado junto con Tolkien, y es pensar en la palabra. Si ustedes se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es pensando en la palabra. Lo que estamos es haciéndonos sensibles a las palabras. Recuerde la respuesta de Heidegger: los cristianos estudian filosofía porque la filosofía, lo que realmente hace la filosofía es hacerte a ti sensible a las palabras. Y ya lo decía hace un poco cuando empezamos. Decir hombre y decir palabra o lenguaje es lo mismo. Decir hombre y lenguaje, porque la palabra habla en el ser humano. No es que nosotros utilicemos las palabras como una herramienta más de la cual nosotros disponemos.
Cuando utilizamos las palabras como una cosa, cuando cosificamos las palabras y las utilizamos como cosas, es cuando la palabra cae en su esencia fundamental y deja de ser divina y se vuelve un instrumento como una etiqueta, como la que vemos cuando vamos por el metro o vamos en el carro o vamos en el transporte público o vamos caminando por la calle y vemos etiquetas de la publicidad. Ese no es el lenguaje, no es el poder fundamental de la palabra. El poder fundamental de la palabra es algo que, si soy capaz de escucharlo, de hacerme sensible a las palabras, no hay otra posibilidad de no ser feliz. Miren esto lo que se estoy diciendo. No, es que la relación entre el lenguaje, el logos y la felicidad va imbrincado. Porque la felicidad, recuerden que ya lo habíamos visto cuando hablamos de la sesión de Beren y Lúthien y después cuando vimos las 6 claves de la felicidad en Tolkien, que recuerden muy bellamente que era restar importancia a los problemas, redescubre la maravilla, establece buenas relaciones que nosotros decíamos, relaciones vivificantes, mira y disfruta lo sencillo, lo simple, y las demás otras que nosotros hicimos, que analizamos con Tolkien. Esas claves de la felicidad, recuerden que la felicidad está intrínsecamente relacionada con la belleza y con la bondad. Con la belleza y con la bondad. Porque la palabra es divina y es bella. Cuanto somos capaces de escuchar. Heidegger decía, ¿no? Los cristianos estudian filosofía porque la filosofía te hace sensible a las palabras. Y si tú eres sensible a las palabras, puedes penetrar más en la palabra revelada. Tolkien era un hombre sensible a las palabras. Por lo tanto, escuchaba lo que lo divino podía decir. Él decía que no inventaba, como les estaba diciendo, sino que él escuchaba muy bien. Y que las palabras eran como si se le fueran dadas reveladas. Miren una cosa, una expresión muy cercana a lo que nosotros hemos experimentado o más bien escuchado de, por ejemplo, cómo se escribió la Biblia y demás, como una revelación. Y miren una cosa, porque ahí es cuando se muestra lo más hermoso, que es lo que nos acerca a nosotros mismos y a los otros. Y si se dan cuenta, el modo en que el otro se manifiesta, el modo en que yo me manifiesto, el modo en que aparecen las cosas es en la palabra, en el nombrar. Y miremos un poquito hacia atrás. En griego, la palabra se dice logos. Y logos es un concepto, más que concepto. Yo no digo, a mí no me gusta la expresión concepto en realidad. Es una noción, podremos decirlo mejor así. Es una noción que tiene muchas traducciones: razón, palabra, discurso, devenir, fuego, habla, decir, etc. Logos tiene un mundo de significados en el pensamiento griego. Pero nosotros, cuando nos educaron en el colegio en filosofía, nos dijeron que había algo así como un paso del mito al logos. Y eso es un error fundamental. Eso es un error de lo que nos han dicho en el colegio y lo que la historiografía de la filosofía ha dicho de forma equivocada y errada. No es verdad. No es verdad que mitos y logos se choquen. Miren una cosa. Hoy dije que iba a hablar bastante de Martin Heidegger, porque mire, todos los textos en relación con Tolkien y el poder de las palabras son relación Tolkien y Heidegger. Porque Heidegger está hablando de algo de la misma experiencia que Tolkien, no desde la filosofía, pero sí desde la literatura y de su acción subcreadora en el mito, supo escuchar adecuadamente. ¿En qué significa pensar? Que ya lo habíamos de alguna manera citado en algunas otras sesiones. ¿En qué significa pensar? Dice lo siguiente:
De esta versión, si a alguno le interesa, que también usted la puede encontrar en PDF, se llama Heidegger, ¿qué significa pensar? La editorial Trota. En esa edición, en la página 1, en la lección número 1, dice lo siguiente. En la página 21, perdón, dice lo siguiente. En efecto, Hölderlin, ustedes saben que Hölderlin es uno de esos poetas fundamentales de Alemania, de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, perdón, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, dice, Hölderlin usa la palabra griega mnemosine como el nombre de una titana. Mnemosine es memoria, ¿no? Según el mito, ella es la hija del cielo y de la tierra. Mito significa, miren lo que significa mito. Mito significa la palabra que dice. Eso es lo que significa mitos. Mitos en griego significa la palabra que dice. Y decir es para los griegos hacer manifiesto algo. Miren tan lindo es. Hacer que aparezca. Y en concreto, hacer que se manifieste y aparezca el aparecer. Y lo que adquiere presencia en el aparecer, que es su epifanía. ¿Cómo es un mostrarse? Eso es lo que hace la palabra. Es una mostración de algo divino. Y por eso Tolkien hace una mitología de Inglaterra, para Inglaterra. Tolkien hace una mitología, hace una mitopoiesis, una creación poiesis, ¿no? Ya habíamos dicho que poiesis en griego es producción, es creación, ¿no? Es construcción, poiesis. Y ahí viene poesía. Tolkien hace una mitopoiesis, una creación a partir del mito, escuchando muy bien lo que dicen las palabras. Por eso Tolkien era un amante de los nombres propios. Porque a ti cuando te nombraron, te pusieron Juan, te pusieron María, te pusieron Carlos, te pusieron Antonia, te pusieron el nombre que te hayan puesto, me pusieron Jonathan, ese es mi nombre propio donde yo vengo a la presencia. Por eso es tan importante ser muy sensibles a lo que dicen las palabras cuando el otro habla y cuando uno le habla al otro. Porque además solamente es posible la palabra en tanto que nos muestra en lo que somos en relación con otros. Cuando yo hablo solo en mi casa, realmente no es un modo de hablar. Cuando yo hablo en mi casa, realmente no es hablar, porque aquí lo que se hablar es pensar. Por lo tanto, el habla y el pensamiento, ¿no? En alemán se diría denken, pensar. Y la palabra se diría, puede decir sage, que significa decir, o Sprache, lenguaje, ¿no? Sprache, sprich, ¿no? La palabra habla, el hablar habla. Miren esto tan importante, mis queridos amigos. Tolkien era un amante a las palabras porque Tolkien escuchaba atentamente lo que en él se manifestaba como una epifanía, como una mostración de aquello que se oculta. Y miren una cosa muy importante. Muchas veces, aunque el otro nos diga muchas cosas, si yo no tengo una disposición, ¿dónde yo lo puse? Estar dispuesto. Si la palabra cuando habla, yo no estoy dispuesto a escuchar, por más que me repitan lo mismo, nunca voy a comprender. ¿Por qué? Porque no estoy abierto a la comprensión. Porque no estoy abierto al otro. Heidegger, ese estado de abierto lo llama Erschlossenheit. Es el estar abierto a. El ser humano
tiene una disposición afectiva, y esa disposición afectiva está abierta al mundo, y esa apertura al mundo la comprendemos, ¿no? Nuestra apertura al mundo, nuestro estar dispuestos, abierto al mundo, es una acción de una acción no, es una realidad de comprender la realidad, ¿no? De comprender lo que se nos muestra, y esa comprensión la expresamos en la palabra. Luego la palabra, de alguna manera, es una manifestación de cómo yo estoy siendo en este mundo. Por eso es muy importante que cuidemos qué es lo que decimos. ¿Qué es lo que decimos? Porque la palabra, una vez dicha, no te pertenece. Una vez dicha, afecta al otro. Una vez dicha, modifica al otro. Una vez dicha, te modifica a ti. Modifica mundo, tu mundo, el mundo, un mundo compartido. Una vez dicha, puedes construir o puedes destruir. Puedes crear o puedes aplastar. La palabra es lo más bello y más divino que en el ser humano podemos tener. Y Tolkien lo sabe. Y por eso Tolkien, muy bellamente, crea en la palabra un universo. Pero primero crea la palabra y luego el universo. Recuerden que lo primero que él creó es un lenguaje. Y lo dice, lo veíamos en el texto del día de hoy. Lo que yo quería es que una expresión natural del Sindarin fuera algo que fuera completamente común. Entonces dijo, una expresión del élfico fuera algo común en un mundo. Y entonces dijo, solamente yo ya tengo gran parte del élfico. Ahora quiero que este lenguaje, estas palabras, tengan una posibilidad de ser en un universo, y por eso se inventa toda su mitología. Por eso se inventan los elfos. Y como el élfico era bello, quien lo dijese tenía que ser bello. Por eso los elfos son bellos. Porque el que comunica su ser y su existencia en el élfico, comunica su ser y su existencia en un lenguaje divino, hermoso, precioso, sonoro, que tiene visos de galés, que tiene visos de finés, que tiene visos de distintos idiomas que para Tolkien sonaban de una forma divina, y que además que expresaban mejor de lo que otros idiomas expresan las cosas según Tolkien. Por eso los elfos son bellos, porque ellos son los portadores del élfico. Y el lenguaje y el élfico es un idioma divino que suena hermoso. Y por eso, si se dan cuenta, los elfos son bellos y son casi angelicales. Son casi angelicales. Esto es una cosa... Yo hace 8 días les presenté a mi elfa chiquita que estaba llorando hace poquito, ¿no? A mi ahijada, a Vera. Es angelical, es un ángel. Un bebé es un ángel. Es un ángel. Y recuerden que para acceder al mundo de las hadas debemos tener la inocencia, o más bien la pureza del corazón de un niño. Porque cuando nos envalentonamos en creer que nosotros sabemos qué es la palabra, porque ya la concretizamos, la cuadriculamos y la encerramos en conceptos o en una reflexión netamente lingüística, ahí se pierden las palabras. Cuando creemos que las palabras son simplemente medios que nosotros utilizamos a través del cual expresamos simplemente sentimientos o vida emocional, estamos perdidos. Estamos perdidos porque no estamos escuchando. Simplemente esa palabra originaria cayó y está en un mundo caído, el mundo caído de la instrumentalización de las palabras. Y lo humano solamente es posible en la palabra. No hay nada en lo humano que no esté atravesado por el lenguaje. No hay nada. Todo nos habla. Porque finalmente el lenguaje transforma la realidad, ¿no? Y no solamente eso,
Continúo la idea después de terminar la lectura que estoy diciendo. Mitos es lo que se hace presente en una leyenda, en una narración. El mitos dice la verdad. Mitos significa la palabra que dice. Y esa palabra que dice se expresa en una leyenda, en una narración. Por eso Tolkien, la verdad, la expresa en su narración del mundo de Arda. Mitos es el requerimiento que afecta a toda esencia humana previamente a ella y desde su base, un requerimiento que permite pensar en lo que aparece, en lo que viene a instalarse en la presencia. Eso es lo que significa mitos. Y yo puse acá, mitos. Debería haberlo puesto en griego definitivamente. Voy a ponerlo para que estemos en esa consonancia, ¿no? Mitos. Mitos. Mitos y logos. Mitos significa la palabra que dice. ¿Y qué significa logos originariamente? Logos dice lo mismo. Miren esto. Logos dice lo mismo. Así que mitos significa la palabra que dice y logos significa lo mismo. Por lo tanto, la acción del poeta, la acción del escritor, como lo es Tolkien, es la misma acción del filósofo. Ambos están relacionados en lo fundamental de lo humano, que es la palabra. Si nosotros nos hacemos sensibles a las palabras, podemos penetrar más en lo más bello de nosotros mismos y dejaríamos de ver la mierda y nos adentraríamos en el diamante que somos. Recuerden esa alegoría que hemos hecho, el diamante cagado. Dejamos de ver la mierda y nos adentramos en lo divino que es el diamante que somos, porque ya estamos dispuestos, abiertos para comprender de una forma distinta el mundo que se me aparece y se me aparece en la palabra. No es que existan cosas y después le ponemos palabras. No, es que la palabra es la que le da ser a las cosas y le atrae en la presencia. Si yo les digo, no piensen en una hamburguesa, automáticamente ¿qué piensan? En una hamburguesa. Porque tiene un poder fundamental. Y yo los había dicho una vez cuando estábamos hablando del concepto del amor, o más bien de la noción de amor, por ejemplo, desde la perspectiva de Beren y Lúthien, y que constantemente hemos hablado de eso. Amar se manifiesta en la palabra. Lo más erótico de una relación son las palabras. Lo más erótico de una relación son las palabras previas y posteriores al encuentro sexual. Cuando restringimos al encuentro sexual lo fundamental, eso se vuelve efímero, o ya es efímero, es inane, es vacío, es sin sal, no tiene sabor. Lo que le da sabor es todo lo previo y lo posterior. Por eso cuando yo me enamoro de alguien, me enamoro también de lo que dice y lo que hace. De lo que dice y hace. Y Tolkien nos muestra claramente eso. Tolkien nos ha enamorado a ustedes y a mí en la palabra. Estamos en torno a un texto que se llama El Señor de los Anillos. Estamos en torno a toda una creación, a una subcreación que es el Legendarium de Tolkien, que tiene muchos textos y que nosotros ya nos hemos acercado, el Silmarillion y ahora el Señor de los Anillos. Y hacemos una que otra referencia al Hobbit y demás. Y no solamente al Hobbit, también a los hijos de Húrin, y hacemos también referencia a la balada de Beren y Lúthien que aparece en el Silmarillion, pero que tienen varias versiones y demás, que ya lo hemos visto, y hacemos referencia a distintas cosas y de distintos modos. Eso es muy importante, mis queridos amigos. Nosotros, si no nos atendemos a escuchar,
jamás podremos escuchar lo fundamental de lo que el otro dice. Cuanto menos de lo que tú dices. ¿Te escuchas? ¿Te paras un momento en el mundo de la ocupación y del acelere del mundo para escucharte? Y si no te escuchas, no vas a poder escuchar al otro. Si no te haces sensibles a las palabras, no podrás escuchar lo fundamental y por lo tanto nunca podrás escuchar ese camino que te lleva a una plenitud de tu ser, una plenitud de un mundo compartido, una plenitud donde encontramos seres maravillosos, porque también el lenguaje nos manifiesta cuando nombramos la palabra árbol, el árbol viene a la presencia. Cuando decimos rosa, la rosa viene a la presencia. Solo en el nombrar viene a la presencia lo que es. Lo que es solamente se muestra en su ser en la palabra. Solamente, y este es el punto filosóficamente fundamental en el cual Tolkien está teniendo su apuesta fundamental. Logos dice lo mismo. Mitos y logos, contra lo que opina la usual historia de la filosofía, de ninguna manera llegan a oponerse por causa de la filosofía como tal. Más bien, precisamente, los tempranos pensadores como Parménides, que es un poeta que escribe el poema de Parménides, usan estos términos con la misma significación. Mitos y logos se escinden y contraponen por primera vez allí donde ni el uno ni el otro pueden conservar su esencia inicial. Y esta es una de las apuestas fundamentales de lo que yo estoy tratando de hacer a lo largo de todo este semestre que estamos haciendo este curso. ¿Cuál es la apuesta fundamental? Que la literatura poética, creacional, subcreacional, como la de Tolkien, no se contrapone al pensar fundamental de la filosofía. Porque lo que la filosofía dice en abstracto, la literatura lo muestra en concreto. La una piensa y dice en abstracto, la otra muestra y plasma en concreto. Pero las dos son vecinas de lo mismo. Son como... ¿Se apagó, Ana? No. Son como las dos orillas de un río. En una orilla está el poetizar, el lenguaje del subcreador, y en la otra orilla está el pensar fundamental. Poesía y filosofía piensan lo mismo. La literatura fundamental, el subcreador, Tolkien, y la filosofía, los pensadores, piensan lo mismo, dicen lo mismo. Por eso es que es una cosa muy importante que lo tengan presente. En estos días alguien me preguntaba y no le he podido responder. Me excusará si me preguntó sobre una bibliografía sobre el problema del mal, y todavía tengo aquí dos estudiantes, uno en Medellín y el otro en Pasto, que está haciendo su tesis sobre Tolkien y que han quedado callados. No les estoy jalando las orejas porque ya se han quedado callados en estos días. Están en unas tareas ahí, pero si algo deben saber de la relación Tolkien y filosofía es que tanto la filosofía como Tolkien están pensando y están diciendo lo mismo, porque lo mismo somos nosotros mismos. Eso es lo mismo. Lo mismo es el ser humano en relación. El ser humano que se relaciona consigo mismo, el ser humano que se relaciona con otros en un mundo compartido, el ser humano que se relaciona con las plantas, que lo vamos a ver dentro de 15 días casi cuando hablemos de los Ents, que se relaciona con los animales, como muy bellamente lo vimos con Radagast el pardo hace 8 días, y cuando lo veíamos con Beren, que se relacionaba con los animales y escuchaba a los animales. Miren, hágame el favor lo que significa esto. ¿Qué significa escuchar que el sonido de la lluvia me diga algo fundamental de mí? Esto es una cosa que es muy importante.
¿Cuántas veces hemos perdido la sordera en un mundo donde nos enceguecieron por un mundo visual? Si se dan cuenta, el mundo nuestro es un mundo visual. Y entonces, cuando estamos embelesados por la visualidad, ya habíamos hablado de la prioridad que tiene la visión sobre los demás sentidos, ¿no? Y lo hemos repetido varias veces. Cuando estamos embelesados en el mundo de lo visual, dejamos de escuchar. Dejamos de escuchar. Dejamos de escuchar. Y el problema fundamental del mundo humano es que se olvidó escuchar. ¿Nos escuchamos? ¿Escuchas a tu papá? ¿Escuchas a tu mamá? ¿Escuchas a tu esposo? ¿Escuchas a tu esposa? ¿A tu novio o a tu novia? ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Escuchas lo que dice un amanecer? ¿Escuchas lo que dice un atardecer? ¿Escuchas lo que significa respirar? ¿Escuchas el arroyuelo que pasa en su fluir hermoso, como Heráclito lo decía? ¿Escuchamos el agua? ¿Escuchamos los pájaros? O ahora, nuestra única forma es oír, y el oír entra por acá y sale por acá. Eso dice la mamá de uno. Es que le entra por un oído y le sale por el otro. Porque el escuchar ya es que entra, da vueltas, me transforma y me transfigura. Repito, entra en mí la palabra fundamental, o sea, sé más que entra como una exterioridad, no más bien se manifiesta en mí lo fundamental, me transforma, da vueltas en mí. Cuando lo dejo dar vueltas, esto es muy importante, es decir, el acto de escuchar es el acto de la vaca, que yo ya les había dicho que esto es el filósofo. El filósofo rumea y mastica y piensa siempre lo mismo, le da vueltas siempre a lo mismo y piensa y le da que pensar, nos da que pensar. Las palabras fundamentales nos dan que pensar. Y yo ya les había dicho, si algo nos ha dejado el coronavirus es que nos hizo parar y ahora escúchate un poco, escucha, agudiza tu oído. Deja de estar involucrado en la visualización que nos atrapó y nos volvió ciegos. Y nos volvió ciegos y ahora, al volvernos ciegos, nos volvió sordos. Esto es una cosa bien interesante. Ahora, si nos volvió sordos, el sordo no es capaz de palabra. De palabra importante. Miren esto, el sordo no es capaz de palabra. Solamente si nos atrevemos a tener una disposición fundamental de escuchar la belleza de las palabras, la palabra que dice en el poetizar del poeta como Tolkien, el creador de esta poesía bella de todo su legendario, donde muestra en el mundo, no en el mundo primario, sino que en el mundo secundario del país de las hadas, nos muestra lo que en el mundo primario hemos olvidado y nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos de lo fundamental, nos olvidamos del ver al otro. Pero el ver al otro, solamente yo puedo ver al otro en la medida en que ya lo he escuchado. Escuchar. Cierra un poco los ojos y escucha. Cierra un poco los ojos y escucha. Hagan este ejercicio en este momento conmigo. Cerremos los ojos y escuchemos. ¿Qué dice? ¿Y qué digo? ¿Qué me dicen mis emociones? ¿Qué me dicen mi vida? ¿Qué tiene de contenido mi propia existencia? ¿Qué tiene de contenido este dolor que ahora tengo? ¿Qué tiene de contenido esta felicidad? ¿Qué tiene de contenido esta desazón? ¿Qué tiene de contenido la soledad? ¿Qué tiene de contenido el silencio? Que en su silencio pavoroso grita en su ausencia de palabra. Porque si no hubiese silencios tampoco escucharíamos las palabras. Esto es una cosa bien linda. Miren. En el mundo antiguo, en el mundo griego, ustedes ven los textos griegos y son todos seguidos.
no había espacios. Y por eso alguien se dio cuenta la importancia de poner silencios entre una palabra y otra. Yo, la, espacio, palabra, espacio, habla. La palabra habla. Pero si no hay este silencio, no hay comprensión. De cara a la palabra también se muestra y somos capaces de escucharla cuando en medio de la soledad también en el silencio acogemos el silencio para poder escucharnos y poder escuchar lo que muchas veces no hemos escuchado. Yo les aseguro que después de tener estas clases que hemos tenido, este tipo de seminario que hemos tenido, más que una clase de universidad, ha sido como un seminario de pensar juntos en realidad. La próxima vez que usted lea El Señor de los Anillos o la próxima vez que usted vea El Señor de los Anillos, lo va a ver de otra forma si ha sido capaz de escuchar, de escucharte. Y piensa una cosa que yo les digo a mis estudiantes siempre. Cuando tú leas El Señor de los Anillos, debes preguntarte qué de lo que dice Tolkien dice de ti. Esto es muy importante. A mí qué me importa de los hobbits y de los elfos y de los orcos y de los enanos y todo, si eso a mí no me dice nada. Muy lindo, muy bello. Y entonces estamos, los que son aficionados, por ejemplo, a coleccionar cosas de Tolkien, sí, nos aficionamos a coleccionar cosas de Tolkien y demás, pero si eso no me dice a mí en términos de transformarme y de ser mejor ser humano, se vuelve en lo que decíamos hace 8 días, un mero conocimiento ahí. O sea, nos atiborramos de saber mucho de Tolkien. A mí qué me importa que usted sepa de Tolkien o no sepa de Tolkien. A mí qué me importa que usted se haya leído o no toda la obra de Tolkien, o se haya leído El Señor de los Anillos, o se haya visto las películas. Eso a mí qué me importa. Eso a usted no lo hace ni mejor ni peor ser humano si no es capaz de escuchar lo que eso dice para ti en términos de cómo Tolkien de alguna manera habla para transformarte y hacerte un elfo, o mejor, un hobbit. Recuerden que Tolkien dice eso: yo soy como un hobbit, solo que soy un poco más alto. De una u otra forma, Tolkien nos muestra el país de los elfos, el país de las hadas, para que eso nos diga algo del tipo de ser humano que hemos sido en la cotidianidad. Y si de pronto estamos muy sordos y por lo tanto nos quedamos mudos. Miren esto. Si estamos sordos al escuchar, tampoco podemos decir lo que merece decirse. Es decir, las palabras apropiadas. Y por eso, cuando alguien te dice las palabras apropiadas, no las puedes escuchar, porque no estás dispuesto. Porque no estás dispuesto. Tolkien dice más de lo que ustedes se imaginan. Tolkien dice más de lo que ustedes se imaginan. Porque Tolkien está pensando Grundfragen, preguntas fundamentales. Como la pregunta por el sentido, como por la pregunta por el amor, como la pregunta por la felicidad, como la pregunta por el lenguaje, por el conocimiento, por la palabra. Y todo se dice en la palabra. Yo comunico. Miren una cosa muy interesante. Una de las preguntas fundamentales, ya voy a borrar esto acá. Una de las preguntas fundamentales es la pregunta de la antropología. Y la pregunta de la antropología, hoanthropos en griego significa hombre. El hombre. Que yo lo habíamos abordado con el fenómeno de la muerte un poco y con el fenómeno del tiempo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder, dice el Salmo 8. Pero también la pregunta que ya habíamos escuchado cuando hablamos de la muerte dice: muchas cosas son pavorosas, nada, sin embargo, sobrepasa al hombre en pavor, de Sófocles, de Antígona, ¿no? La pregunta de ¿quién soy? ¿Quién soy? No qué soy.
La pregunta fundamental no es qué soy. Miren ustedes que cuando usted se pone a dialogar con alguien, palabra, porque la palabra es el modo de aparecer el otro y el modo en que yo aparezco al otro, y ese aparecer se muestra perfecta y bellamente en lo que se dice. Pero si lo que se dice no tiene unos oídos atentos para escuchar lo que se dice, esas palabras se pierden. ¿Y cuántas veces te ha pasado a ti lo mismo? A todos nos ha pasado. Que otros nos dicen y no somos capaces de escuchar. Porque no tenemos una disposición fundamental para escuchar. Y si no escuchamos, tampoco podemos revelar el quién somos. Cuando nos encontramos con alguien por primera vez, o desde, hola, y todo, ¿tú quién eres? No, mira, yo soy Jonathan Triviño. Es mi nombre propio y manifiesta algo de mí, porque he sido nombrado. Y si tú vas por la calle y alguien te grita, oh, Jonathan, pues tú volteas porque te sientes aludido. O sea, el otro te trajo a la presencia y volteas y me están nombrando. Por eso Tolkien es amante de los nombres propios. Porque precisamente el nombre propio me trae a la presencia en este mundo en el cual estoy siendo mientras voy de camino y tengo una experiencia completa, total en la palabra. Recuerden, miren esto, todo lo que hemos hecho en esta clase no es otra cosa que palabras. Y no estamos diciendo algo que está demeritando lo que estamos diciendo. Es que no hay nada más divino que la palabra. Y Tolkien lo tiene claro. ¿Cómo empieza el universo de Tolkien? En la palabra, en el élfico. Y luego, para darle un mundo, crea un mundo en la palabra que dice Eru Ilúvatar y le comunica a los Ainur. En la música, porque tiene un orden. Y la palabra ordena, organiza, le da sentido. Le da sentido. Repitan eso, ténganlo presente. La palabra originaria, fundamental, cuando soy capaz de escuchar, me da sentido a mi existencia. Le da sentido a tu existencia. Por eso yo les dije, si algo me gusta a mí de la reflexión que vamos a hacer hoy, es que vamos a hablar de lo más importante, de la palabra. Porque toda la obra de Tolkien es palabra, es logos, palabra que dice. ¿Y qué es lo que dice cuando dice algo Tolkien? Trata de decir la verdad. Es una epifanía de lo divino. Es una mostración, una aletheia, un descubrimiento de aquello que se cubre, pero que hay que decir. Por eso cuando alguien te pregunta, ¿quién eres? Y yo digo, soy Jonathan Triviño, no estoy diciendo el quién soy, sino el qué soy en términos de un nombre. Y no quiere decir que el nombre no sea fundamental, sí me trae la presencia. Pero lo que soy solamente se muestra en una narración de lo que he sido. Por eso, ¿cuál es el modo adecuado de conocer de alguien? No es tanto, la gente como que se preocupa sobre todo en el mundo visual. En el mundo visual es, ¿qué haces? No, yo soy antropólogo, no, yo soy filósofo, no, yo soy ingeniero. ¿A mí qué me importa? Lo más importante es, ¿qué es? Empiecen a escuchar las narraciones de lo que hicieron estos seres humanos. Empiecen a escuchar. ¿Cuándo empiezas a conocer a alguien? El conocimiento, que era el tema de los 8 días, pero conocer al quién del otro se manifiesta cuando el otro narra, y cuando otros narran, ¿qué es lo que hace ese ser humano? Porque es en el lenguaje donde se muestra lo que somos, el quién somos. Y ese lenguaje, como dice muy acertadamente Hannah Arendt, es un modo de actuar, es una acción. Es una manifestación de algo divino en mí. Cuando tú te enamoras es de lo divino en el otro. Porque el ser humano tiene una intención de él, un deseo de lo divino. Por eso la palabra es divina. Génesis, y dijo Dios. Y dijo Dios. Y en el 1.26, hagamos al hombre. El Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1.
En el principio era el Logos, la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Logos, Theos, ¿no? Dios. El Logos era lo divino en el sentido primordial. Y miren una cosa, en el mundo de las hadas, esto deberían anotarlo muy bellamente o tenerlo muy presente. El quién soy se muestra en una narración. Por eso les digo que cuando yo me enamoro del otro, está dado en algo erótico, que son sus palabras y acciones. Y la palabra ya es un modo de actuar. No solamente es actuar. Y en esta narración, Tolkien nos hace otra narración de un mundo secundario que es el mundo de las hadas. ¿Y qué es lo bello del mundo de las hadas? Que en el mundo de las hadas tenemos una experiencia de un país, el país de la fantasía, de los elfos, y allí se hace posible nuestros más profundos deseos y nuestras más profundas ilusiones y nuestras más grandes esperanzas. Y allí, por primera vez, empezamos a pensar lo fundamental. Albert Einstein dijo una vez una frase muy bella: si quieres que tus hijos sean inteligentes, léele cuentos de hadas. Y si quieren que sean muy inteligentes, léele muchos cuentos de hadas. Esto es muy interesante, porque aquí la inteligencia, que era uno de los temas fundamentales que veíamos hace 8 días con el conocimiento y la ciencia, la inteligencia está intrínsecamente relacionada con la posibilidad creativa. Y la inteligencia, el intelligere, la capacidad de inteligir, que nosotros tenemos esa facultad de inteligir, cuando inteligimos en palabras. Cuando usted piensa palabras. Cuando estamos en silencio, la loca de la casa empieza a hablar. Empezamos a pensar. Y el pensar es en palabras. No hay otra forma del pensar fundamental más importante del modo de pensar que en la palabra. Ese es el modo de pensar fundamental en la palabra. Ahora, si no somos sensibles a las palabras, tampoco podremos pensar lo fundamental y caeremos en el sueño estúpido de seguir durmiendo en el mundo de la comodidad, del mundo del bienestar, de la sociedad actual, industrializada, materializada, masificada, cosificada, donde la palabra se volvió una cosa y por lo tanto ya no escuchamos. Y si no somos sensibles a las palabras, no vamos a ser sensibles al otro, ni a nosotros mismos, ni mucho menos al mundo. Por lo tanto, rompemos y tenemos un quiebre, y ese quiebre se manifiesta en la profunda soledad de la sociedad actual. Estamos rodeados de gente, pero con profunda soledad. Profunda soledad. Y esa soledad impacta en los seres humanos. Estamos en una sociedad de aislamiento, islas, todas amalgamadas, todas homogenizadas, todas bien, calculadas y todas muy bien organizadas. Y cuando alguna medianamente se despierta, la Matrix, matémoslo, o aplastémoslo, o neguémoslo. Ya es hora de despertar. Ya es hora de despertar, ya es hora de escuchar. Deje un poquito de meterse mucha basura en su vida. Cierre los ojos y escuche. Y a ver si no te desesperas en el silencio y la soledad y eres capaz de escucharte y de esa forma poder encontrar sentido. Miren una cosa, un texto, cuando lo comprendemos es porque comprendemos su sentido, hacia dónde apunta, tu vida hacia dónde apunta, tú a dónde apuntas.
si no nos atrevemos a escuchar, no podemos saber a dónde apuntar. Y por eso somos como gallinas en corral. Estamos, ¿no? Cuando estamos en el corral, las gallinas quieren estar de fuera. Y cuando están afuera, quieren estar adentro. No se hallan en ninguna parte. No se hallan en ningún lugar. Y cuando los dejan salir, quieren entrar. Y cuando quieren entrar, cuando quieren salir, no se sabe dónde ubicarse. Y el Tolkien, en el País de las Hadas, nos hace tener una experiencia. Y en esa experiencia tiene posibilidades, 4 cosas que en el mundo primario no es tan fácil que tengan lugar de forma tan evidente, que es cielo, tierra, mortales e inmortales. Eso Heidegger lo llama la cuatridad, la cuaternidad. Cielo, tierra, mortales, inmortales. La totalidad. En el mundo de las hadas, la totalidad tiene lugar en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Los elfos inmortales se relacionan con los dioses y estos elfos, que son casi angélicos, se relacionan con los mortales. Y lo mismo estos inmortales, que son divinos, como los Ainur, en los mayas, se muestran en un Gandalf, se muestran en un Radagast, se muestran en una perversión de lo divino en un Sauron, y después en un Saruman que, embelesado por el deseo de poseer y de dominar, se pierde a sí mismo y dejó de escuchar, dejó de escucharse y por lo tanto de escuchar lo fundamental, lo importante. No es que existan las palabras, cuando se vuelven etiquetas, se vuelve la publicidad. Y estamos invadidos de publicidad. Estamos invadidos de publicidad. Claro, para que ustedes conocieran de miren la contradicción, ¿no? O pareciera una contradicción. Para que ustedes conocieran de este curso, yo tuve que hacer una publicidad, tuve que aparecer. Pero lo importante es que la publicidad en sí misma no es mala. El problema es cuando nos quedamos que el mundo se centró en la publicidad, en el hacer público de algo que se instrumentaliza, se coge, se usa y se desecha. Le damos la patada. En cambio, cuando escuchamos al otro, no hemos de darle la patada, sino empezamos a escuchar lo fundamental y a escucharnos a nosotros. Esto es muy importante en términos de la filosofía. Tolkien, aquí lo escribí, Tolkien ama las palabras, por lo tanto ama al ser humano. Tolkien ama las palabras, por lo tanto ama lo divino, lo inmortal. Tolkien es inmortal en su mortalidad, porque hoy Tolkien muere en 1973 y hoy, 2020, estamos en esta clase alrededor de la palabra creadora de Tolkien y nos enamora, porque la palabra creadora de Tolkien nos muestra lo mejor y también lo peor de nosotros. Lo mejor y lo peor en nosotros. Porque nosotros, ya lo decíamos, están las 2 voluntades, la voluntad perversa y la voluntad buena. Y esta perversa es la voluntad antigua que me domina y se volvió costumbre y se volvió necesidad. Y la voluntad nueva que yo quiero tener cuando realmente me atrevo a escuchar, pero esta que soy yo mismo también en la costumbre y en la tradición, digamos, corrompida y perversa, se volvió tan fuerte que no deja que surja. Entonces tenemos el problema de un Sméagol y un Gollum. Ya el querer transformador de un Sméagol ya ha sido opacado por un Gollum, y solamente en el amor de Frodo Sméagol vuelve a surgir, en el amor. Por lo tanto, Tolkien ama la palabra. Es una acción erótica en el sentido griego. La palabra
es una acción caritativa en el sentido cristiano. La palabra es amor que se muestra y se manifiesta. Y cuando yo soy capaz de escuchar, me escucho en el amor. Y entonces, el modo que yo veía el mundo se transfigura, se transforma y cobra otros colores. Lo que antes era blanco y negro se volvió un paraíso de colores. Empiezo a por primera vez ver las tonalidades de los rojos de la tarde. Porque por primera vez lo veo. Dejé. Y cuando ahora sí empieza el mundo de la visualidad a ser importante, cuando por fin escuché, lo que yo estoy viendo se volvió más una cuestión materializable y no estoy viendo lo espiritual y divino de este mundo, de las plantas, de los animales, del agua, de la tierra, de lo que dirían nuestros indígenas, de la Pachamama. Y Tolkien está escuchando el universo. Tolkien está escuchando la tierra. Tolkien está escuchando las plantas. Tolkien deja que las plantas hablen. Tolkien cuida de las plantas. Quiere que seamos como elfos cuidando la belleza de este mundo. ¿Qué preguntas tenemos, Andrea, por favor? No tenemos. ¿Alguien de MITS? Yo tengo, varios comentarios. Hice muchas preguntas porque la verdad es que el tema me apasiona mucho. Pero bueno, voy a tratar de ir rápido. Como tal, o sea, tengo notas del capítulo que leímos de Peter Criss y también del libro que nos recomendaste de Heidegger. Sí, difícil, ¿no? Sí, bastante. Bueno, digamos que solo leí como la primera mitad del libro y pues sí, o sea, sí me tenía que regresar varias veces. Porque mira una cosa, cuando nos atrevemos a escuchar, no es un asunto sencillo, porque como dice el dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y entonces se vuelve inane. En cambio, lo que nos cuesta, nos apasiona y nos atrae. Sigue. ¿Con quién es? ¿Nadie? Nadie. Ivonne, sí. Ivonne. Ivonne. Dale. Bueno, primero del texto que nos dejaste de Peter Criss, lo que más me llama la atención es cuando habla como tal de la poesía, que es algo que también trata Heidegger, que justo viene de poiesis, ¿no? De la creación. Entonces, tomar esto de la palabra como lo que como tal origina la creación, que se ve desde la Biblia y lo vemos en el Silmarillion y, o sea, todo lo que hemos estado viendo, y justo también como en un pasaje que viene, ¿no? Que dice, ¿qué hay en un hombre? Y que Dios responde, yo estoy. Entonces ahí también se ve lo divino. Y no sé, o sea, también que me llama mucho la atención es cuando habla de si hay un lenguaje original o no, porque es como esa discusión que ha habido entre si se supone que hay varios lenguajes o uno original en el que todos podamos entender, como mencionan del cráneo de Platón o de la Torre de Babel. O sea, digamos algo en lo que ya no es una invención, sino un descubrimiento de algo que ya sabíamos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Heidegger, me gusta mucho su texto, cómo empieza, desde que dice, el ser humano habla, hablamos despiertos y en sueños. Creo que es algo muy bonito porque esto dice que hablamos aún cuando parece que no estamos hablando. O sea, la palabra más que una forma de expresión ya es parte de la naturaleza del ser humano y también de su esencia. Y, o sea, aquí otra vez habla del principio como la palabra, del poema, que es como tal, o sea, es como se puede expresar bien, no como una forma elevada de hablar, sino como que la forma verdadera de expresar, o de la que habita el habla, por así decirlo. Y, o sea, me llama la atención que como tal dice que al momento de hablar no estamos expresando, sino invocando, trayendo a la presencia como tal. Y ya, o sea, al momento de invocar, o sea, bueno, me recuerdo mucho también, ayer justamente escuché una adivinanza, por así decirlo, que me hizo recordar un poco el juego que hay entre Gollum y Bilbo, de cuando se ponen a jugar aquí a las adivinanzas, y justo decía, que es algo que tú tienes, pero los demás usan, y pues justamente es el nombre, ¿no? Como decías, nosotros lo tenemos, pero rara vez nos referimos a nosotros por nuestro nombre, sino que son las otras personas
las que nos traen a la presencia. Y es justo esto también lo que dice Heidegger, ¿no? Que de esta forma nosotros aparecemos. Y también para que exista el habla tiene que existir el silencio. Como nos decías, el habla está entre el son del silencio, que es lo que llama Heidegger, y se me hace muy bonito. También habla mucho de corresponder y de escuchar, que dice que primero tenemos que anticipar y como tal retener la información para poder responder a lo que estamos escuchando. Y bueno, también tengo algunos fragmentos que ya son de lo que seguí leyendo, que ya no son como tal de la parte del habla, sino que ya hablan, por ejemplo, bueno, los que tengo aquí son de una plática que él tuvo con un japonés. Sí, en torno a un lo diálogo, que había dicho es un diálogo, sí. del conde Kuki, ¿no? Que hablaba justo de que estaban buscando ver cómo era esto de la poesía y el arte japonés, porque justo, o sea, aquí también es una pregunta que tengo, digamos que hablan un poco del pensamiento occidental europeo y el pensamiento oriental extremista, bueno, extremo oriental. Entonces, bueno, justo dicen, ¿existe un lenguaje diferente o un lenguaje originario para todos? Y no sé, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la música y así. Bueno, es algo que también me gustaría preguntarte. Si tú crees que puede existir un lenguaje en el que ambos puedan entenderse de alguna forma, a pesar de que son como que costumbres y pues ideologías muy distintas, o si crees que no hay forma de entenderse, porque hasta ahorita donde me quedé, Sí, digamos que todavía están medio trabados en eso. yo sí creo que hay un lenguaje originario. Y es un lenguaje originario que Tolkien lo muestra en el amor musical de Erwin Luvatar, que lo muestra en el cantar de Lúthien, en el poetizar de Beren. Es decir, en ese sentido, el lenguaje universal es el amor musicalmente establecido, es decir, armonioso, lo que Agustín llamaría ordo amoris, y en ese mismo horizonte se enmarca Tolkien. Cuando los numeroneanos pierden esa conexión en el amor, Erwin Luvatar hunde Númenor, porque es el mismo escenario de Babel. Es el mismo escenario de Babel, donde se pierden y se confunden. Sigue. Bueno, y otros fragmentitos que tengo, que bueno, más que nada son como para complementar todo lo que hemos visto. También en este mismo diálogo que tienen, a mí me gustó mucho la parte donde dice justo Heidegger, ¿cómo puede que busca dar nombre a lo que buscas todavía? Y responde, el encontrar reside en el decir confiador, de la palabra nombradora. Entonces ya al momento de nombrar, ya es como cuando tú le das existencia a algo. Y también habla de la poesía como, bueno, de los poetas como mensajeros de los dioses. Entonces justo aquí esa divinidad, y también hablan de los rapsodas aquí. Y no sé, me llama mucho la atención, por ejemplo, que hablan también de la hermenéutica, que justo viene de Hermes, el mensajero. Y justo es esto de interpretar como tal un mensaje. Tal cual. Eso discúlpame, te interrumpo un momentito, porque Heidegger, en Ser y Tiempo, yo les estaba diciendo, habla de que el ser humano es aperturidad, Geschlossenheit. Aperturidad. Y esta aperturidad tiene tres momentos cooriginarios, que son la disposición afectiva, que es la Befindlichkeit, ¿no? El comprender o la comprensión, Verstehen, ¿no? Y el lenguaje, Sprache. El modo en que yo estoy abierto al mundo, o sea, el ser humano, ya una vez arrojado en el mundo, ya es. Y su modo adecuado de ser es estar abierto al mundo. Ya estamos abiertos al mundo, que es lo mismo que dice Tolkien muy bellamente en el Silmarillion al final del primer capítulo, que es más o menos mostrar o no otra cosa que el ser humano es un ser desposeído y está de alguna manera desarraigado, no tiene un lugar de arraigo, está abierto al mundo, pero ese abierto es un lugar de la inseguridad, ¿no? Entonces, ese estar abierto a... ¿Cuándo nos cerramos al mundo? Por ejemplo, el esquizofrénico, el que tiene un problema mental
O sea, la mayoría de problemas mentales que el psiquiatra investiga, si lo pensamos desde la filosofía, no es otra cosa sino un estar cerrado al mundo, porque se cerró al mundo compartido. Y entonces el esquizofrénico ya no ve la realidad del mundo compartido, sino su propia realidad, porque está cerrado al mundo. Esto es una cosa muy fuerte, lo que yo acabo de decir. Gadamer a ese respecto tiene unas ciertas reflexiones sobre el concepto de salud, o más bien sobre la noción de salud, y él hace esta reflexión más o menos de lo que yo les estoy tratando de hacer entender. El esquizofrénico está cerrado al mundo. Y, por eso, y el que tiene problemas mentales es porque está cerrado al mundo compartido. Pero nosotros, ya arrojados en el mundo, estamos abiertos. Y ese modo de estar abierto es un modo desde una disposición afectiva. Tenemos distintas disposiciones afectivas: la angustia, la felicidad, la alegría, todas las disposiciones afectivas. No, yo ya les decía, esa disposición afectiva depende de cómo yo estoy dispuesto afectivamente, así comprendo el mundo. No es lo mismo el que se acaba de casar como el que se le acaba de morir la esposa. Porque el que se acaba de casar, además, si lo hace con amor, ¿no? Supongamos que lo haga con amor y que está feliz de hacerlo eso, no es lo mismo el que se acaba de casar que el que se le acaba de morir la esposa. Y su comprensión son completamente distintas, así estén viendo la misma realidad. Porque estamos dispuestos afectivamente. Y es estar dispuesto, abiertos al mundo, comprendiendo. Estar abierto es comprendiendo mundo. Y la primera etapa de la comprensión es lo que muy acertadamente estaba diciendo Ivonne. Es una interpretación. Interpretamos mundo. Ahora la pregunta es, ¿tú cómo interpretas mundo? Depende de tu interpretación de mundo, así vas a ver la totalidad. Y vas a ver el cielo, la tierra, los mortales y los inmortales. Por eso, en el modo en que tú estés templado anímicamente, en el modo como estás arrojado del mundo, abierto al mundo, comprendiendo mundo, y esa comprensión primero es una hermeneuien, una interpretación, un modo en que yo me acerco. Oiga, ¿con qué gafas tú ves el mundo? Si te pones las gafas del pesimista, ¿cómo vas a ver el mundo? Pesimistamente. Si te pones las gafas del negativo, todo lo vas a ver negativo. Si te pones las gafas del perdón, podrás abrirte al perdón. Acabo de decir algo fundamental. Es que si no nos abrimos al perdón, que es un modo de comprensión, y la comprensión no es otra cosa que palabra, piscos, no es otra cosa que palabra. Si no nos abrimos a la comprensión, nos volvemos esclavos de las acciones y de las palabras de los otros. El perdón rompe con la ilimitud de la acción, porque la acción es ilimitada. ¿Y qué gafas te pones? Dependiendo de las gafas que tú te pongas, así ves el mundo. Es decir, ¿cómo interpretas mundo? Y depende de esa interpretación, comprendes mundo, y esa comprensión la expresas en el lenguaje. Y mire lo que estoy diciendo, en el lenguaje, no a través de. El lenguaje, si lo instrumentalizamos, lo cosificamos y cae, entonces pierde el sentido. Y entonces lo que empezamos es a instrumentalizarlo, lo volvemos una cosa, y el lenguaje no es una cosa, es lo más divino y poderoso que tenemos. ¿Cómo interpretas mundo? ¿Cómo estás abierto al mundo? Por eso la transformación del escuchar me lleva a un modo distinto de interpretar. Si yo escucho de determinada forma, eso me lleva a una interpretación de una forma y de acercarme al mundo, de acercarme a los otros, de acercarme a mí mismo, de acercarme a la realidad. Esto es una cosa muy importante, y Tolkien lo está mostrando muy bellamente. ¿Cómo interpreta Saruman? El modo en que él interpreta, así se acerca, modifica e instrumentaliza. ¿Cómo interpreta Radagast? Así mismo él se relaciona con las plantas y con los animales. ¿Cómo interpreta Gandalf? De una forma completamente distinta, porque Gandalf, cuando Gandalf no es escuchado, él quiere decir,
oiga, me voy a ir a escucharme a mí mismo. Eso lo vemos en el Hobbit. ¿Se acuerdan de las versiones? No sé si es en las versiones extranjeras o las cinematográficas, cuando está de mal genio con Thorin Escudo de Roble, ¿se acuerdan? Y le dice, me voy a escuchar a la persona, como a escuchar a la persona más equilibrada o algo así, que no recuerdo la expresión, ¿no? De esta comunidad. Dice, y Bilbo le pregunta, ¿quién es? Pues yo mismo, le dice, pues yo mismo. Mira el nivel de comprensión. Y se va, se escucha y vuelve, retorna. Y miren, si podemos escuchar e interpretar, depende de ese modo de escuchar y de interpretar, así mismo podemos modificar nuestro pasado. Yo acabo de decir algo brutalmente potente. Yo antes pensaba que el pasado no se puede modificar. Y la mayoría de gente nos dice que el pasado no se puede modificar. Y el pasado sí se puede modificar en términos de cómo comprendemos nuestro pasado. Y el modo en que comprendemos las palabras del pasado y las acciones del pasado que me siguen, que realmente no terminaron en el pasado, sino que están en la memoria y se vuelven presente cada vez que yo las recuerdo, en el modo en que yo comprendo lo que sucedió en mi presente de hoy, eso modifica el pasado y por lo tanto me modifica a mí en lo que soy. Y el perdón es un modo de cambiar el pasado, porque es restablecer un vínculo que se rompió en el pasado, ahora lo restablezco, y el perdón es una acción creadora en la palabra, que yo me desprendo de la cadena que otro me haya dado en sus acciones y en sus palabras. Y restablezco un nuevo vínculo. Por lo tanto, cambio el pasado. ¿Se puede cambiar el pasado? Sí. Y Tolkien nos lo muestra constantemente. Nos lo muestra constantemente en el modo en que él se relaciona, muestra con sus personajes, con cada uno de sus personajes, cómo ellos van comprendiendo su pasado y puede modificarlo, positiva o negativamente. Positiva o negativamente. ¿Qué sigue, Ivonne? Qué pena interrumpirte, pero me parecía que era muy importante lo que estabas diciendo. Sí, bueno, ya solo era un último fragmento que también me hizo pensar en ese poder que tienen las palabras, porque, bueno, justo en ese mismo diálogo hay un punto en el que los dos se sienten confundidos y no saben si están encaminando bien el diálogo, ¿no? Y, bueno, Heidegger le responde, a veces nos damos cuenta de ello bastante tarde, pues la carencia de hecho no proviene tanto de nosotros, sino de que el alma es más poderosa y por tanto de mayor peso que nosotros. Entonces justo aquí se ve ese poder que tiene la palabra y pues sí, cuán fuerte es que a veces ni siquiera podemos tener dominio de nuestra propia habla. Es que el problema del lenguaje no es tener dominio sobre él, es dejar que la palabra hable. No que yo haga algo con palabras. No es el modo de hacer cosas con palabras, no. Es dejar que la palabra hable, o sea, ser un Tolkien. Él decía, yo no creo, yo escucho muy bien. Yo no creo cosas. Mi creación, mi subcreación es escuchar muy bien. Las plantas nos dicen cosas, porque finalmente ese decir de las plantas, yo lo comprendo, es en la palabra. No hay de otra. No hay de otra. ¿Alguna otra cosa de los de Mitz? Gracias. Gracias, Ivonne. Hola, Jonathan, yo tengo una pregunta. Hola, ¿con quién estoy hablando yo? Con Juan Botniza. Ah, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Súper. Ah, bueno. ¿Usted sí se acordó de su clase de filosofía del lenguaje? ¿Cómo? ¿Usted sí se acordó de sus clases de filosofía del lenguaje? Sí, claro, pero me acordé más de mi tesis y fue mucho más que todo en la que tú estabas hablando de la diferenciación entre mitos y logos y la aparente pelea entre ellos. Pues básicamente me gustaría como aportar que tu punto, pues me parece que es cierto, y es cierto desde el mismo Platón, porque yo siento que la obra de Platón es un conglomerado entre filosofía y poesía. Los mismos diálogos son piezas dramáticas. Son piezas dramáticas y además toda la obra de Platón está atravesada por mitos. El mito de él, el mito del carro alado, el mito los mitos que vemos constantemente, por ejemplo, en el banquete, los mitos que vemos en el Fedro. Hay mitos en todas partes. El mito de Giges que ya hablamos aquí y demás. Sigue.
Entonces podemos, o sea, lo que podemos ver es que desde hace 2500 años ya hay como una unidad en ese sentido de filosofía y de mitos y logos, por así decirlo, y esa unidad es, pues, el corpus platónico. Entonces, en ese sentido, yo siento que ese, pues, problema que aparentemente se abre con Genofonte, con Genófanes, creo que es, Genófanes, en la antigüedad se cierra con Platón. En la misma antigüedad se cierra esa separación entre mitos y logos. Entonces eso era como lo que yo quería aportar aquí. Que esa Y sin embargo, la historiografía de la filosofía ha tergiversado el camino, hasta casi que se oponga. Exacto, y no solamente eso, sino que, sí, exacto. O sea, básicamente lo que tú dices es como si la historiografía lo que ha hecho es poner el mitos y el logos como en una confrontación permanente, cuando realmente lo que es más o menos lo que, pues, en palabras de la policía, es un matrimonio. Y es un matrimonio que es realmente indisoluble. Por Exacto. eso, mis queridos estudiantes, hace 8 días hablábamos de la ciencia. No podemos comprender el mundo solo desde la ciencia. Eso es una castración brutal del entendimiento humano. Tolkien nos está mostrando la importancia de mitos. Sigue, Juan. Y pues nada, o sea, básicamente es eso, ¿no? Que de pronto las personas que estén asistiendo no se dejen llevar tanto por los manuales de filosofía, porque yo siento que son los manuales los que han pintado esa imagen que es totalmente falsa, sino que se sumerjan directamente en los autores y hagan sus propias interpretaciones. Eso es básicamente mi invitación. Y por supuesto, muchas gracias, Juan. Me encanta lo que acabas de decir. ¿Alguna otra pregunta de los chicos de MITS? Yo, Dale. bueno, sí, igual, o sea, eso me habló mucho ahorita lo que acaba de... Yo así como que le tenía como desprecio a la filosofía, como que yo pensaba que, o sea, precisamente como que eran una sarta de palabras que había dicho unos señores de X ahí en la historia, y que así como que si fueran ley, ¿no? Pero bueno, igual, o sea, y aprovecho también, ahora que lo menciono, para agradecer por este curso, porque pues de verdad es ver con otros ojos, ¿no? Igual como decías hace rato, la interpretación es diferente y sí, exacto. Y sí cambia, ¿no? O sea, más bien ahora entiendo que la filosofía es como, más bien el pensarlo uno mismo, ¿no? Así como decía Heidegger, ¿no? El habla, ¿no? No es que esas personas, este filósofo, dijo esto y ya es ley, ¿no? Sino que, pues, o sea, el habla, ¿no? Claro, y el habla a través del que piensa. Sí. Y a través del que piensa, habla o en el que piensa. Y el que piensa es Tolkien, el que piensa es Platón, el que piensa es Descartes, el que piensa es Kant, el que piensa es Homero, el que piensa es Sófocles. Esos son los que piensan, porque están pensando siempre lo mismo. El ser humano en. El ser humano en. Ese es siempre lo mismo. Y tiene razón y demás. ¿Hay alguna cosa aquí de Facebook? Y bueno, bueno, dale. también, Sí. Sí. Sí que sí. Igual, agregado a lo que decía antes Ivonne, como o sea, lo que habla de todo pues el devenir de la palabra y cómo habla de un acuerdo entre el objeto, el mundo y la cuaternidad y el intermedio, el medio que los une y que se desgarra y que le da luz también, pero que uno crea y otro concede, ¿no? Que favorece ese ser, ¿no? Eso me llamó la atención. Y sobre eso de como algo universal, pues es muy curioso porque pues yo no había leído Heidegger nada, pero hace un tiempo escribí para una clase un texto muy pequeño, y que ahorita pues no voy a leer, pero ahorita recordé y lo abrí, y en un párrafo escribí: la palabra nos permite existir,
tal como lo hacemos ahora. Sin ella, ¿qué hay en el mundo? Sino una psicodelia de cosas ajenas y desconocidas, un laberinto sin rumbo, y bueno, el lenguaje nos abre un camino a través de la selva de la confusión por la que inevitablemente cruzamos y bla, bla, bla. No sé, no lo voy a leer todo, pero solo quería decir que digo, a pesar de que, o sea, hay cosas que no, o sea, tal vez no podríamos rastrear como originales en un sentido tan estricto. Hay algo en el pensamiento que se conecta cuando, pues no sé, yo no lo puedo decir también como lo desarrolla, por ejemplo, Heidegger o en cualquier obra de Tolkien, ¿no? Que él en su creación hace todo esto real, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se hace presente. Mira lo que acabo de escribir. El ser de lo que somos, o de quienes somos mejor, se da en la palabra. La palabra es un don. Es un don. Es el don. Es el don. Y todo lo ha mostrado Tolkien en su mitología, en su mitopoiesis. En Facebook ¿No? Listo. Facebook de agradecimientos, que Listo. están preparados Chicos, para su clase. Allá lloró mi ahijada porque estaba un poquito consentida. ¿Alguna otra cosa de los chicos que están? ¿Querías decir otra cosa, Nadia? Se está hablando Nadia, ¿cierto? No, es todo. A ver, Gracias. muchas gracias. ¿Alguien más de los chicos de MITS? Bien, entonces les agradezco mucho lo del día de hoy y les recuerdo lo que vamos a tener en cuenta para dentro de 8 días. Lo que tenemos en cuenta para dentro de 8 días es un capitulito chiquito que se llama Aesthetics, que es el capítulo número 8 del texto de Peter Kreeft. Aesthetics, que es sobre la belleza. Y si se dan cuenta, lo que hemos visto el día de hoy está perfectamente vinculado con la belleza, porque lo bello son las palabras y la manifestación de lo bello se da en las palabras que Tolkien muestra a través de la obra del Señor de los Anillos, o más que a través de la obra del Señor de los Anillos, yo diría en el Señor de los Anillos, que es palabra originaria, en el sentido en que decimos que dice la verdad. Lo que la filosofía dice en abstracto, la literatura lo muestra en concreto. La filosofía dice la verdad, la literatura y la poesía muestran la verdad. Nos vemos dentro de 8 días, chicos. Un abrazo y lean muy juiciosos esta parte de estética, y les recomiendo que se lean, antes de irme, que se lean el banquete, el diálogo que tiene Sócrates con Diotima, fundamentalmente del 112A, del 110A hasta el creo que 114B, esa parte, que es lo que ya hemos dicho sobre la escala erótica, pero después de la escala erótica ya empieza a hacer una definición muy bella sobre la idea de lo bello. Chao a todos, un abrazo, gracias a todos.